En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Oramos de manera especial por nuestros hermanos que pertenecen al movimiento mundial de reparación que han muerto en Ecuador, para que tú, Señor, los acojas en tu seno. Y damos gracias hoy por la vida de María Elena Willis, pidiendo al Señor para que la bendigas a ella y a su familia, y seas tú dirigiendo sus pasos. Puestos en las manos del Señor, pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrac, Misac y Abdégano, que no temen a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido. Miren si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la bandola y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse, adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente al horno encendido, y que Dios los librará de mis manos. Sidrac, Misac y Abdégano contestaron al rey Nabucodonosor: A eso no tenemos por qué responderte.
Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh Rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses, ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor furioso, con Sidrac, Misac y Abdégano, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre. Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdégano y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, majestad. Preguntó entonces: ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto parece un ser divino? Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdégano, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres en el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son del linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su Padre. Le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les hablo de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contesta: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Después que Jesús a sus discípulos, a los que estaban ahí escuchando, muchos judíos, fariseos, les había hablado de la serpiente, que así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre también tenía que ser levantado, muchos creyeron en él. Y a esos que creyeron es que Jesús les está hablando. Estas palabras que hemos escuchado hoy. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esas son las palabras del Señor para sus seguidores, para cada uno de nosotros. Si permanecemos en su palabra, de verdad seremos sus discípulos. Es decir, si queremos ser discípulos buenos, si queremos ser unos discípulos aventajados, tenemos que poner en práctica su palabra. ¿Qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Somos discípulos de nombre o somos discípulos realmente porque ponemos en práctica lo que el Señor nos dice? Ahí está la cuestión. Ahí está lo que Jesús les quiere hacer entender. De que para ser discípulo no es por nombre, no es por linaje. Ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Hacen referencia a que solamente por eso ya son realmente discípulos de Dios. Hacen su voluntad. Nosotros podemos decir, pero es que yo soy bautizado. Ya yo tengo ganada la salvación. Y no es así. El Señor les está diciendo, si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces comienza la cuestión de la libertad. Dice, nosotros no somos esclavos. Jesús les dice, serán libres. Les dijo, todo el que comete pecado es esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo. ¿Qué esclavitud tenemos nosotros? Pues la del pecado. ¿De qué pecados todavía hasta el día de hoy nosotros somos esclavos? No hemos podido dejar. Si somos discípulos del Señor, Él nos libera. Y entonces tenemos que preguntarnos, si yo soy discípulo del Señor, si yo lo sigo, entonces ¿por qué todavía yo soy esclavo de tantos pecados? Verdaderamente soy su discípulo. Porque Él nos dice de que a sus discípulos, los que guardan su palabra, los hace libres. El Señor vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero nosotros entendemos el pecado como una cosa abstracta, como algo que realmente no toca mi vida. Cuando decimos Jesús vino para liberarnos del pecado. Cuando nos confesamos, vemos pecados o sentimos y pedimos perdón a Dios por pecados concretos. Pero las dos cosas no se llegan a relacionar. Lo que yo confieso, lo que yo reconozco como pecado, con lo que Jesús nos está afirmando, que Él es el que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, que Él es el que nos hace libres. Pero eso en la vida muy pocas veces logramos sentirlo allá en el fondo del corazón. Nosotros podemos sentir hasta arrepentimiento, podemos sentir hasta dolor, es cierto, pero lo que muy pocas veces llegamos a sentir es que Jesús sea mi libertador, el que ha venido al mundo para liberarme de la esclavitud de mi pecado. ¿Cuál pecado? De ese que yo siento dolor, de ese que yo he confesado. Para eso vino el Señor, para liberarme de ese pecado, mi pecado concreto. Pero muchas veces nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, a la deriva como sin Dios y sin ley, sin ninguna ayuda para poder salir de él. Cuando el Señor ha venido es para eso. Cuando Él, su misión en la tierra es iluminar nuestra vida, para que iluminados por lo que Él
ha venido a traernos de parte del Padre, podamos nosotros alcanzar la libertad de mi pecado, de ese pecado concreto que me esclaviza a mí. Jesús les dice, el esclavo no se queda en casa, el hijo sí se queda en casa. El que es esclavo del pecado no se quedará en la casa del Padre. El pecado me separa de Dios. El pecado me aleja de mis hermanos. Porque no solamente me alejo del Padre, por eso está hablando de una familia, ¿no? El esclavo no se queda en casa. No solamente me separa del Padre Dios, me separa también de mis hermanos. Y esas son las consecuencias del pecado. Cuando yo soy esclavo del pecado, cuando yo soy esclavo del mal, cuando en mi vida no me he dejado iluminar por el Señor, yo me separo de Dios y me separo de mis hermanos. Las dos cosas vienen juntas. Le replicaron a Jesús, nosotros somos del linaje de Abraham. Jesús le dice, pues yo sé que son del linaje de Abraham y sin embargo tratan de matarme, porque mi palabra no cala, no entra en ustedes. Hermanos, ¿cuántas veces hemos querido nosotros matar al Señor? ¿Cuántas veces hemos matado nosotros al Señor? Porque el Señor nos dice, ¿cómo es que lo matamos? Cuando no dejamos que su palabra entre en nuestro corazón. Recordemos aquí a quién está dirigido. Aquí en el primer versículo que nos dice, en el versículo 31 del capítulo 8, dice, aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. A ellos se está dirigiendo, a los judíos que habían creído en él. Y entonces a ellos que les está diciendo, ustedes tratan de matarme porque mi palabra no cala, no entra en ustedes. ¿Cuántas veces nosotros somos de los que creemos en el Señor? Somos nosotros, ¿no? Los que creemos en el Señor, pero somos nosotros los que no dejamos que su palabra entre en nuestro corazón. Es decir, que su palabra nos transforme, nos haga personas nuevas, nos haga personas diferentes. Pero si yo estoy transformado, podemos replicar nosotros también. Yo me convertí hace 4 años. Yo conocí al Señor hace 10 años y ahora soy una persona nueva, diferente. ¿Realmente me he dejado yo transformar por el Señor? ¿He dejado mis pecados? Tal vez dejé algunos, gracias a Dios. Pero ¿y los otros? ¿Por qué todavía los tengo reservados? ¿Por qué todavía pienso y siento de que no soy capaz? ¿Por qué no he dejado que el Señor realmente entre en mi corazón y me transforme totalmente? ¿Por qué todavía reservo algunas cosas para el mal, por no decirles para el diablo, y no le entrego totalmente mi corazón a Dios? Y después el Señor le va a hablar precisamente de eso. Pero ustedes hacen lo que han oído a su padre, que está escrito con minúscula. Y Jesús se está refiriendo al diablo. Porque ellos han dicho, nuestro padre es Abraham. Y está escrito con mayúscula. Pero Jesús les replica, ustedes hacen lo que han oído a su padre, que está escrito en minúscula, refiriéndose al mal, al diablo. Porque muchas veces nosotros creyentes, los que hemos creído en Jesús, no actuamos movidos por lo que nos dice nuestro Padre Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué es lo que dijo Moisés en la ley? Sino movidos por el Padre Diablo. El Padre es muy horrible. ¿Cómo es que uno? Sí, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Quiénes mataron a Jesús? Pues precisamente aquellos que estaban con él, estos que habían creído. Y por eso nos detenemos toda esta semana a meditar sobre esta discusión de Jesús con los judíos, los que creyeron y los que no creyeron, porque al final son ellos los que lo van a matar. ¿Quiénes somos los que les causamos mayor dolor al Señor? Pues los que estamos más cerca de él.
comenzando por mí como sacerdote, con mis infidelidades, comenzando por nosotros, bautizados, porque no nos dejamos transformar por su palabra. Somos nosotros los que seguimos matando al Señor. Somos nosotros los que no aceptamos su palabra, porque los que están lejos, pues están lejos. Todo el mundo, el Señor y nosotros mismos sabemos que los otros están lejos, los que no quieren saber de Dios. Pero somos nosotros los que lo matamos, porque no aceptamos su palabra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar en nuestro pecado? El Señor viene para liberarnos. El Señor viene para mostrarnos un camino nuevo, diferente, un camino distinto. El Señor viene para ser verdaderamente nuestra luz, la luz que ilumina la oscuridad que hay en nuestra vida, que hay en nuestro proceder. Y se trata de proceder, de obras, de hacer. En las obras tenemos nosotros que demostrar que creemos. En las obras tenemos que demostrar que somos discípulos del Señor. Jesús les dice a ellos: ustedes no actúan como actúa su padre Abraham. ¿Actuamos nosotros como actúa nuestro Padre Dios? Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque a eso el Señor nos llamó. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. El Señor nos llama a vivir en la santidad para que no nos reservemos ningún pecado. Yo soy una persona buena, puede decir alguno. Yo voy a misa todos los días. Yo ayudo a algunas personas. Pero es que tengo mi pecadito, ¿no? Yo tengo una infidelidad, porque yo no he podido dejar a esa persona con la que le soy infiel a mi esposo, a mi esposa. Yo soy un buen cristiano, pero yo no pago un salario justo a mis empleados. Yo soy muy practicante, estoy muy cerca de la iglesia, pero yo no puedo controlar la lengua. Me la paso hablando mal de los otros. Yo soy muy practicante, yo soy muy de oración, pero tengo una adicción a la pornografía y a las cosas ahora por el teléfono, que es un mal que nos aqueja. El Señor ha venido para liberarnos de esos males. Dejemos que el Señor nos transforme, que nos haga verdaderamente suyos, para que no hagamos las obras del Padre, del mal, del diablo, sino para que hagamos las obras de Dios, las que Él nos está mostrando a través del Evangelio, para que no seamos nosotros de los que matemos al Señor, que seamos nosotros de los que lo consolemos. La Verónica en el camino de Jesús hacia la cruz lo alienta, le quita el sudor y el polvo de su rostro. Cuando a otros le tiraban piedras, que seamos nosotros de los que lo consolamos y no seamos nosotros de los que le tiramos piedras, de los que lo seguimos crucificando con nuestra vida apartada de Él. Nosotros, sobre todo creyentes, los que se supone debemos estar más cerca del Señor. Pero que en esta Cuaresma, que en estos días que nos quedan antes de celebrar aún la Semana Santa, podamos nosotros tomar la seria resolución de poder ser verdaderos discípulos del Señor, de poder caminar por sus caminos, de poder decir no a nuestros pecados recurrentes y comenzar una vida nueva y diferente. Porque contamos con la ayuda del Señor, por eso murió en la cruz, para eso derramó su sangre, para eso el Señor resucitó y subió al cielo para enviarnos el Espíritu Santo, que es fuerza de Dios que nos ayuda a caminar por el camino del bien, nos ayuda a llevar una vida de santidad.
y pidámosle a la Santísima Virgen María, ella como Madre de la adoración y la reparación, que nos ayude a reparar nuestra vida. Ella como Madre de la adoración y la reparación, nos va a enseñar a contemplar el misterio de Dios y a dejarnos transformar por Él, a dejarnos reparar por Él, porque el corazón que necesita ser reparado es nuestro corazón. La vida que necesita ser reparada es mi vida, y de esa manera aliviamos el dolor del Señor. A veces pensamos que rezando mucho vamos a aliviar al Señor, vamos a reparar. No, actuando diferente vamos a reparar nuestro corazón, porque el corazón de Dios está intacto. El que está roto, el que está vuelto nada es mi corazón. Ese es el que necesita reparación. Y entonces cuando yo reparo mi corazón, restauro mi vida, dejo de causarle dolor al Señor. Pero ¿y cómo es posible si el Señor ya está resucitado y entonces Él ya no sufre? ¿Significa que Dios perdió su humanidad, su corazón, su capacidad de amar porque resucitó? Eso es lo que nos intentan decir, de que el Señor resucitado ahora tiene un corazón de piedra que no siente. Por el contrario, ahora siente más, porque el Señor pasó por la humanidad, comprendió nuestro dolor y ahora resucitado siente más, comprende más. Porque a veces pensamos y nos hacen creer que el Señor resucitado ahora es de piedra, que tiene un corazón insensible y que ya no sufre. Entonces Dios dejó de ser Dios, entonces Dios dejó de ser Padre, entonces Dios dejó de ser amigo. No ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que es Padre, que es amigo, que es compasión, que es amor. Y decir eso es decir una herejía, de que Dios resucitado ahora ya no siente. Está por encima del dolor. ¿Será que eso es posible? Con seguridad que no. El Señor siempre se mueve a compasión. Dice el salmista, si mi padre y mi madre me abandonan, tú, Señor, no me abandonarás jamás. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de padre y tiene un corazón de madre. Acojámonos esa bondad del Señor y caminemos por su camino, escuchemos su palabra y pongámosla en práctica. Sobre tu altar, más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro te pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su
Santa Iglesia. Vuelva a ti, Señor, lo que te presentamos, estas ofrendas que tú nos diste, para que las ofreciéramos en honor de tu nombre y para que nos alcancen la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y en el poder inefable de la cruz resplandece en el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Movidos por el Espíritu Santo, oremos al Padre, como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi vida entera te quiero
Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Que este sacramento que acabamos de recibir actúe, Señor, como medicina celestial, purifique nuestro espíritu de todo mal y nos asegure tu constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que perseveremos en la oración. En este momento que estamos en casa, que debemos estar en casa, podamos rezar el Santo Rosario. Ustedes que pertenecen a este apostolado mundial de reparación, invitarlos a que hagamos una cruzada del Santo Rosario. A través del Santo Rosario, la Virgen nos ha prometido que se obtiene el cese de las pestes, de las epidemias, se consigue la conversión de los pecadores, se consiguen muchas gracias. Entonces pidámosle esta gracia a la Santísima Virgen María y que en todas las ciudades donde estamos podamos promover entre nuestros amigos, conocidos y desconocidos, también que en cada hora recemos el Santo Rosario. Hagamos una hora de María. Si ya que hemos dedicado tantas horas a perder el tiempo, dedicados al ocio, al hacer nada, incluso al mal, que dediquemos cada uno una hora para María, pidiéndole por nosotros, por el mundo, por nuestras familias, para que cese esta epidemia. Que cada uno podamos organizar un grupo de 24 personas que cada hora recen el Santo Rosario, para que así en todos los lugares, a todas las horas, se esté rezando constantemente el Santo Rosario, dedicándole una hora a la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella para que interceda ante su Hijo, para que cese esta epidemia. Es la invitación que les quiero hacer y recordarle la práctica de un santo, Santo André, el mayor devoto de San José. Él, cuando iban enfermos a visitarlo pidiendo la sanación, frotaba una medalla en la imagen de San José y se la ponía a la persona en la cabeza, en el lugar de su enfermedad, y después de orar, en la mayoría de los casos sanaba. Hagamos también lo mismo que hizo este santo. Pidámosle por todos los que están enfermos ya, contagiados por este virus, pongámosle esa medalla de San José, para que el Señor actúe en ellos, y nosotros que aún no tenemos, podamos también llevarla, pidiéndole por la intercesión de San José, nos proteja de esta epidemia. Todos estos recursos los podemos usar, el Señor nos los ha dado. Tenemos la experiencia de estos santos de que si tenemos fe, es posible que obtengamos del Señor estas gracias que le pidamos. Entonces, por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José, podamos nosotros también ayudar a muchos hermanos nuestros que hoy están enfermos, que hoy necesitan de nuestra ayuda y de nuestra oración. Y esta es una manera de podernos acercar a ellos. Es una manera de poder practicar una obra de misericordia, la de poder orar por quien está enfermo, quien lo necesita, y también poder orar por los que ya partieron, por los difuntos. Son medios que nosotros tenemos para podernos hacer cercanos y solidarios a nuestros hermanos que sufren.
Madre mía, mi compañía.